Del Señor. Este es el sermón correspondiente al día del Señor 2 de diciembre de 2018, titulado Jesús enseña sobre la entrada en el reino. Oramos para recibir la palabra del Señor. Padre, de esta mañana nos has reunido para recibir tu palabra y te damos gracias, porque tu palabra es como espada y como martillo. Cantábamos en el himno, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo. Hoy te suplicamos, penetra en nuestros corazones y produce la vida de Dios. Señor, yo soy solamente un siervo tuyo que está conminado a predicar solo tu palabra. Líbrame, Señor, de no ser fiel a este voto, porque este voto no lo he hecho yo por mi propia causa, sino lo he hecho por causa de Cristo, porque el Espíritu Santo así lo ha puesto en mi corazón. Hoy puedo, Señor, predicar solo la palabra, porque eres tú quien me ha llevado a solo la Escritura. Por eso me considero delante de ti, delante de mis hermanos, como un siervo inútil, siervo imperfecto, siervo incapaz, pero empoderado por el poder del Espíritu Santo. Porque no hablo yo, sino es el Señor quien habla a través de este siervo. Por eso, Señor, te suplico, hazme fiel al santo texto. Porque mi intención no es adquirir fama o riquezas de este mundo, porque nada vale. Mi intención es glorificarte a ti, oh Señor, predicando solo la palabra de Dios. Pero también, Señor, delante de ti has reunido un pueblo para que escuche la voz de Dios y sepa que en medio del pueblo de Dios hay profetas, como lo leíamos esta mañana en Ezequiel. Nadie tendrá excusa, porque se predica la palabra ampliamente, sin esconder nada. Bendice, Señor, a tu iglesia con la edificación de sus vidas personal y colectivamente. Que la iglesia sea muy edificada en la palabra, que sea protegida y guardada por la palabra, que haya tesoro en los corazones por la palabra. Pero también, Señor, suplicamos por aquellos que no han escuchado el mensaje del Evangelio, para que hoy tú abras los oídos de los sordos y hables claramente al oído y al corazón, y se arrepientan de sus pecados y por la fe reciban la salvación. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta es la palabra de Dios que el Espíritu Santo habla a la iglesia Ríos de Gracia en este día del Señor, 2 de diciembre. Dice así el Señor: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía mucha riqueza. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y se decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Palabra de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El pasaje que hoy nos ocupa nos relata un importante encuentro. Aquí vemos el encuentro de un hombre, un joven rico y principal entre los judíos, con el Señor Jesucristo. Y está registrado en los 3 evangelios. Es un texto importante porque está registrado en los 3 evangelios sinópticos. Y recordemos que cuando el Señor nos repite las cosas, y en este caso 3 veces, esto tiene mucha importancia y debemos esmerarnos en escudriñar ese texto. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros este relato hoy en día? Todo hombre busca una respuesta a la razón de su existencia. Y se hace 3 preguntas que se llaman las preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Solamente una clara respuesta a esta inquietud trae paz y vida al hombre. La gran mayoría de seres humanos viven en zozobra porque no le han logrado dar respuesta a esta pregunta existencial. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde vengo? La política, la ciencia, el arte, la diversión, los vicios han pretendido paliar el corazón del hombre o satisfacer el corazón del hombre ante esta pregunta o estas preguntas de su existencia. Pero por más que haga el hombre para darse respuesta, nunca hallará respuesta, nunca hallará razón válida para su existencia. Solamente Cristo, solamente la Sagrada Escritura tiene la autoridad para decirnos claramente cuál es la razón de nuestro existir y para conducirnos hacia nuestro destino eterno. Y esto es lo que vemos en el joven rico. Este joven rico lo tenía todo. Era un hombre adinerado, vivía bien, era famoso, era un hombre famoso, lo reconocía, la gente sabía. Por eso el autor, Mateo, dice era un joven rico, y Lucas dice que era importante entre los judíos. Podía estar formando parte de una sinagoga, o quizás estaba estudiando para rabí. Algo importante tenía este hombre, era importante. Cualquiera persona diría, sabrosa la vida de este joven, vive bien. Pero realmente él no estaba satisfecho con su vida. Él no tenía razón para vivir. A pesar de que lo tuviera todo, le faltaba algo. Y él sabía que necesitaba algo más, que había algo más. Pero ¿cómo obtenerlo? Esa es la pregunta que solamente le resuelve el Señor Jesús. Y este es el tema que trataremos sobre este texto en 3 puntos. En primer lugar, veremos la pregunta del joven sobre la entrada en el reino. La pregunta. Vamos a hablar sobre la pregunta de aquel joven. En segundo lugar, vamos a ver la instrucción del rey para entrar en el reino. En primer lugar, la pregunta. En segundo lugar, la instrucción. Y en tercer lugar, veremos la explicación del rey a los discípulos sobre la entrada en el reino. Hoy hablaremos 3 cosas importantes acerca de la entrada en el reino: la pregunta, la instrucción y la explicación. Entremos pues a la pregunta del joven sobre la entrada en el reino. Y vamos al versículo 16. Dice, el versículo 16 comienza diciendo, ¿sucedió qué? Y aquí quiero intervenir o quiero introducir o meter lo que dice el evangelista Marcos. Sucedió que, complementando Marcos, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre
En Lucas dice, cierto dirigente se acercó a Jesús. En Marcos dice, llegó corriendo y se postró delante de él y le preguntó, maestro. En Marcos y en Lucas dice, maestro bueno. Y hace la pregunta, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener? En Lucas y en Marcos dice, para heredar la vida eterna. Vamos a mirar allí. Dice que sucedió que cuando el Señor Jesús estaba ya para irse, wow, era ya tarde posiblemente. El día del Señor Jesús quizás comenzó cuando el apóstol Mateo comienza el capítulo 18. Entonces, el Señor Jesús había tenido una larga jornada. Él había enseñado a sus discípulos, los había discipulado, había sanado a la multitud de enfermos que le traían, les había compartido el Evangelio, había enfrentado a los caprichosos maestros y fariseos y les había enseñado acerca del matrimonio, del celibato, lo que nosotros ya vimos. También había bendecido a los niños, le habían traído a los niños para que los bendijera. Hoy había sido un día largo para el Señor, ya era hora de irse. Y en ese momento viene un joven rico, adinerado, joven, pero viene corriendo, estaba afanado, él tenía un afán, wow, necesito ver urgentemente al Señor Jesús, quiero verlo, y sale corriendo y se va. Póngase usted ese joven allá corriendo en medio del calor de la tarde, ya casi la noche, para ver al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús ya había terminado su jornada. Indudablemente estaría cansado porque él dice la palabra que él como hombre también se cansaba. Pero el Señor Jesús lo atendió. Es que el Señor Jesús no tiene descanso. Mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice el Señor. El Señor Jesús vivía el Evangelio intensamente. ¿Por qué él vivía el Evangelio intensamente? Porque el Evangelio es urgente, es apremiante, es la mayor necesidad de la humanidad. A eso vino el Señor Jesús al Evangelio. Y no importaba la hora que fuera, él estaba dispuesto, estaba disponible para el Evangelio. No importaba la hora que fuera, el lugar que fuera, si estaba cansado o no estaba cansado, él atendía al Evangelio, porque el Evangelio es la más apremiante necesidad de la humanidad, porque el Evangelio trata de la vida eterna de los hombres, habla de tu vida eterna. Es tu vida eterna. En esta vida vives 60, 70 años a lo máximo, lo más fuerte es quizás 80, pero la eternidad, ¿en dónde la pasarás? El Señor Jesús se esforzaba para llevar el Evangelio. El Señor Jesús tenía una gran importancia, o le dio la mayor importancia al Evangelio, porque él veía que el Evangelio era urgente. Ahora la pregunta que surge aquí para ti es, ¿qué significa para ti el Evangelio? Y algunos dirán, oh pastor, bueno, yo procuro evangelizar y procuro decirle a la gente de Cristo, pero no me oyen. No te estoy preguntando qué estás haciendo por el Evangelio. Lo que te estoy preguntando, ¿qué significa para ti el Evangelio? ¿Cuánta importancia tiene en tu vida el Evangelio? ¿Cómo te estás entregando tú por el Evangelio? ¿En el orden de prioridades? Ve a tu casa, y este es un orden de prioridades de tu vida. Y mira a saber dónde está el Evangelio. ¿Y sabes cómo hacer un orden de prioridades? Muy sencillo. Escribes cuántas horas te dedicas diariamente, semanalmente, y mensualmente y anualmente al Evangelio. Vas a descubrir que para ti el Evangelio se encuentra en uno de los últimos lugares. Bueno, para Dios, para el Hijo de Dios, Jesucristo, ocupó el primer lugar. Por eso Él vino a traernos el Evangelio.
Por eso a él no le importaba si estaba cansado, si había tenido un día largo, si había trabajado mucho, si no tenía dinero. Pero le importaba el evangelio, porque era la vida de esas personas. ¿Cuánto te importa a ti el evangelio? Ay, he pasado un día muy duro en la oficina, en el trabajo, en las ventas, en la cocina, en el aseo de la casa. Dejemos el evangelio para mañana. ¿Cuánto te importa el evangelio? Es una pregunta que debe taladrar tu corazón. Porque para el Señor Jesús era importante el evangelio. Pero sabes una cosa, para aquel joven también era importante el evangelio. Había una urgencia en su corazón. ¿Cómo sabemos que había una urgencia? Porque él llegó corriendo. Cuando él oyó que el Señor Jesús estaba en tal parte, dijo: este es el momento, y salió corriendo. El Espíritu Santo puso su urgencia y lo llevó al Señor Jesús. Era urgente el evangelio. Siendo un hombre rico, importante, viene a Jesús porque es urgente. Él tenía una gran necesidad. Y no era que él estuviera enfermo o uno de sus parientes. Tampoco estaba endemoniado ni atormentado, ni quería interceder por alguien. Él tenía urgencia por su alma. Por su alma. Por el estado de su alma. Él vino a buscar al Señor Jesús, a preguntarle por algo muy importante: Señor, ¿cómo hago yo para entrar al reino de los cielos? ¿Recuerdan que en el pasaje anterior vinieron maestros de la ley, rabinos, fariseos, y le dijeron: maestro, para tentarle, maestro, ¿el hombre se puede divorciar por cualquier motivo? Y lo trataron despectivamente. Pero este hombre viene suplicante, viene casi llorando, viene angustiado y se postra delante del Señor, le rinde honor, reconoce el señorío de Cristo y le dice: maestro bueno, ¿qué cosa buena debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué cosa buena debo hacer yo para entrar en el cielo, para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer yo? Es la pregunta que inquietaba a este hombre. Y esta es una seria preocupación para una persona que, como lo vemos en todo el texto, procuraba hacer todo lo bueno, cumplir con la ley para entrar en el cielo, para merecerse el cielo. Y cuando le dice maestro bueno, muy seguramente era porque él había ido a muchos maestros. Los sábados en la sinagoga, cuando algún maestro bajaba de Jerusalén a Capernaum, él iba allá y preguntaba: maestro, por favor, dime qué debo hacer para heredar la vida eterna. Esa era una inquietud en su corazón, una inquietud muy importante. La preguntaba constantemente. Pero ¿sabes una cosa? Las respuestas de aquellos rabís no le satisfacían su alma. Por eso cuando él vino al Señor Jesús, oyó del Señor Jesús, él sabía que ese maestro sí era bueno, que no era como los otros, que hasta se contradecían. Este maestro sí es bueno, yo sé que él me va a dar la respuesta correcta. Y se fue corriendo, era apremiante, era urgente obtener esa respuesta. Él reconoció en el Señor Jesús a un maestro diferente. Y recuerdan que la Biblia siempre nos muestra al Señor Jesús como un maestro diferente. La gente le escuchaba porque él enseñaba de manera diferente a los demás rabís, fariseos y escribas, conocedores de la ley. Él enseñaba con poder del Espíritu Santo. Él enseñaba con poder celestial. Él enseñaba con la unción que tiene el Hijo de Dios. La misma unción que tienes tú, entre otras cosas, porque el Espíritu es el mismo. El Señor Jesús está ungido por el Espíritu Santo. Tú estás ungido por el Espíritu Santo. ¿Tienes ese mismo poder? Poder para vivir el Evangelio como lo vivía Jesús. Poder para enseñar el Evangelio como lo enseña el Señor Jesús. Aquel hombre tenía la certeza de que el Señor Jesús tenía la respuesta para su inquietud. Ahora yo te pregunto,
¿Crees tú que vienes a este lugar porque crees tú que el Señor Jesús está hablando a tu vida? ¿O solamente quieres venir a cumplir con un ritual religioso? Mucho cuidado. Porque cuando tú vienes a la iglesia no vienes a cumplir un ritual religioso o a oír un sermón. No, tú vienes a encontrarte con Jesús, porque el Señor Jesús te va a hablar palabras de vida eterna, te va a dar vida, va a transformarte la vida, va a obrar de manera poderosa, porque Él es Dios y Rey poderoso. Amén. Aquel hombre sabía que Jesús tenía respuestas para él. ¿Vienes tú con la expectativa de que Jesús tenga respuestas para tu vida? Yo sí. Y esta mañana el Señor ya me ha hablado, en esta palabra que estoy estudiando toda la semana, ya me ha hablado cosas nuevas, porque el Señor dice, he aquí, te traigo cosas nuevas cada mañana. Mis misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y cómo viene su misericordia? Por la palabra. Ay, este hombre tenía fe, quería venir el Señor Jesús para que Él le aclarara ese embrollo mental y espiritual que es la razón de la existencia. Este hombre tenía una preocupación correcta, tenía un deseo correcto. ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era su intención? Entrar en la vida eterna, entrar en el reino de Dios, ser salvado. Son palabras similares, como lo vamos a ver en el sermón de hoy en 8. Son palabras sinónimas, similares, o frases similares. Este hombre pensaba en la vida eterna, esperaba la vida eterna y trabajaba para ganar la vida eterna. Y nuevamente te pregunto, porque es que la palabra nos debe inquietar, la palabra te debe inquietar, la palabra te debe cuestionar. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu vida? ¿Para dónde vas? Este hombre quería la vida eterna. ¿Para dónde vas tú? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Vivir una vida buena en esta tierra? ¿O quieres la vida eterna? ¿Qué es lo más primordial en tu vida? ¿Vives para la vida eterna? ¿Anhelas la vida eterna? Pero lo más importante es, ¿estás seguro de que tienes la vida eterna? Porque este hombre no lo estaba. Él estaba en una religión, la religión de los judíos. Y a pesar de ser una muy buena religión, no le daba la seguridad de la vida eterna. Porque su religión no estaba centrada en Jesús. Su religión estaba centrada en hacer la ley. Y la vida eterna no es el cumplimiento de la ley por parte nuestra. La vida eterna es Cristo Jesús. Y de eso es lo que nos habla ahora el Señor. En el segundo punto de esta mañana, la instrucción para entrar en el reino. El Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solamente hay uno bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Ya sabes los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido. Dijo el joven: ¿qué me hace falta entonces, Señor? Porque tengo yo todavía estas dos obras. En otras palabras. Y entonces Jesús lo miró con amor, con dulzura, y le dijo: si quieres ser perfecto, está bien, quieres ser perfecto, una sola cosa te falta. Dice el Evangelio de Marcos: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás tesoros del cielo. Pero luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, dice Marcos, se desanimó, se fue triste porque tenía mucha riqueza. El Señor Jesús le responde al hombre con otra pregunta: maestro, ¿qué bueno tengo que hacer para obtener la vida? Y le responde: ¿y por qué me preguntas eso? Tú ya lo sabes. Pareciera una displicencia del Señor, pero no, esa es la forma como los maestros acostumbraban disertar los asuntos espirituales en la cultura israelita. De esta forma, el Señor Jesús, con esta respuesta, que es una pregunta, le estaba confirmando de que Él sí es el maestro bueno.
de que él era un maestro con el conocimiento suficiente para que él recibiera la respuesta. Jesús, el Señor, le pregunta: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Tú ya sabes los mandamientos. Hermanos, esa pregunta, ¿qué debe hacer para entrar en la vida? Todo hombre la sabe, porque el Señor puso sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo hombre sabe que algún día tendrá que asistir al juicio de Dios. Todos lo saben. Allá en el cielo ninguno podrá decir: es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo, es que ningún pastor me habló. No, Señor. Dice el apóstol Pablo en Romanos: no tienen excusa. No hay excusa. Todo hombre sabe en su corazón que va a presentarse ante el juez supremo, Dios el Señor, Jesucristo su Hijo, el Espíritu Santo. Y allí tendrá que rendir cuentas de todo, de todo. Y tendrá que cumplir la ley perfectamente, no 9,9, ni 9,99, tiene que ser 10 perfecto, 10 aclamado. O si no, no puede entrar al reino de los cielos. Y este hombre era judío, y en la costumbre judía ya sabía que por medio de la ley, él debía cumplir toda la ley para entrar en el reino de Dios, para heredar el reino de Dios. ¡Wow! ¿Sabes una cosa? Tú puedes entrar al reino de Dios si cumples toda la ley. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley te hace perfecto. El Señor le dice a aquel hombre: tú sabes lo que es bueno. Solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Y solo Dios es perfecto. Su ley es perfecta. Entonces Dios le dice que obedezca la ley de manera perfecta, y de esa forma entrará al reino. Hermanos, el Dios perfecto demanda que para que el hombre pueda entrar en su reino santo, perfecto, debe obedecer la ley perfectamente. Ninguno en el cielo, ninguno va a estar en el cielo si no ha obedecido perfectamente la ley de Dios, que comienza en los 10 capítulos, o en los 10, o en el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Alguien se sabe los 10 mandamientos? ¿Quién se sabe los 10 mandamientos de memoria? Uno que se levante y me diga: lo creo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Acuérdate de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. No te Amén. canses de la... Yo soy el Señor. Me sacó de la tierra de Egipto. Es el primer mandamiento. Oh, pero la gran mayoría de cristianos no se saben los 10 mandamientos, no se sabe la ley de Dios. Y si no se sabe la ley de Dios, ¿cómo van a cumplir la ley de Dios? Y si no cumplen la ley de Dios, ¿cómo van a entrar en el reino de Dios? Si Dios demanda que se cumpla perfectamente la ley, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquello que sembrareis, eso mismo segaréis. Si sembráis para la carne, de la carne tendréis como cosecha la muerte. Pero si sembráis para el Espíritu, recibiréis la vida eterna por fruto. No os engañéis. No, es que yo soy cristiano, yo no tengo que cumplir la ley. No, Señor, eso es falso. Es absolutamente falso, porque el cielo es santo, Dios es santo, y nos dio una ley que es santa, y nosotros no podemos ir a hacerle jugarretas al Señor y decirle: no, yo hasta donde pude cumplir, de ahí para allí, de ahí para arriba, es que está muy difícil el asunto. El Señor dirá: no, es perfecto el cumplimiento de la ley. El Dios perfecto demanda el cumplimiento perfecto de su ley, que es perfecta. ¿Y qué hace el joven? El joven le pregunta al Señor: ¿cuáles mandamientos debo cumplir? Él era piadoso, él conocía la ley. ¿Por qué le pregunta eso? El término que el evangelista Mateo usa aquí es para cuáles, es el término poios, que significa: ¿de qué clase de mandamientos me hablas?
Es que el legalismo religioso fariseo había clasificado la ley en niveles superiores y en niveles inferiores. La primera tabla es superior a la segunda. Cumple con la primera tabla y verás. La segunda no es tan importante. Cumple con los mandamientos importantes, los secundarios de años atrás. No importa. Pero este es el pensamiento, esta es la interpretación del hombre. Para Dios, el Señor que nos dio la ley es una. Y la ley es toda. Y la ley es santa. Y el mandamiento es perfecto y debe cumplirse. Porque si no lo cumples, no entrarás en el reino de Dios. Jesús, conociendo el corazón de aquel joven y su confusión religiosa de mandamientos principales, secundarios, cuáles debo cumplir, le conduce, le enseña, le instruye acerca de los mandamientos y le lleva a la segunda tabla. Y le dice en esa tabla: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y lo concluye como algo muy importante: y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el Señor no lo llevó a la primera tabla? Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los adorarás, porque yo soy Dios celoso, que guardo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, pero que hago misericordia a millares de los que me aman. No tendrás mi santo nombre en vano, no jurarás mi santo nombre en vano, no lo nombrarás sanamente. Guardarás santo el día del Señor. En ese día no trabajarás ni tú, ni tu casa, ni tu familia, ni nadie. No trabajarás. Lo guardarás santo al Señor. Porque en 6 días creó el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Por eso lo deben guardar santo para el Señor. Entonces, ¿por qué el Señor no lo llevó allí? Por una sencilla razón: para muchos es hasta fácil cumplir esos mandamientos. Pero cuando el Señor le dice y concluye el mandamiento, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que el cumplimiento de los mandamientos hacia el prójimo evidencia el cumplimiento de los mandamientos hacia Dios. Ninguno puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Por eso el Señor lo lleva a la segunda tabla. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10 dice así: no tengan deudas pendientes con nadie. O sea, no debáis a nadie nada. No tengáis deudas pendientes ni con el Éxito, ni con Flamingo, ni con tu hermano, ni con nadie. No tengas deudas pendientes con nadie. No lo estoy diciendo yo. Si no te gusta, bórralo de la Biblia. A ver si puedes. A no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quién ha cumplido la ley? El que ama al prójimo. La pregunta es: si tú amas a tu prójimo, ¿estás amando a tu prójimo? Bueno, el hombre dijo: todos estos los cumplo. Vamos a ver si es cierto. Dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, miren, los mismos que el Señor le nombró: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices, y todos los mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dijo exactamente las mismas palabras del Señor, las mismas palabras de Deuteronomio, las mismas palabras de Éxodo. ¿Está vigente la ley o no? Esto se lo dijo el Señor a los romanos. ¿Está vigente la ley moral de Dios o no? Amén. Está más vigente que nunca, hermano. Aquellos que dicen: no, es que no hay que cumplir la ley, vivimos en la gracia y podemos hacer lo que se nos dé la gana, están más equivocados. Van derechito para la paz y la mocha. Mucho cuidado. Entonces el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y el joven le responde al Señor: bueno, todos estos los he cumplido. Yo soy un buen cumplidor de los mandamientos. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie.
Caramba, si yo ya he cumplido con todo eso, ahora ¿qué me hace falta? La pregunta es, si él había cumplido con todos los mandamientos, ¿creen ustedes que el Espíritu Santo no le habría dado paz en su corazón? Claro, el Espíritu Santo le había dado paz en su corazón. Entonces, ¿por qué él fue afanado al Señor Jesús? Porque no tenía paz en su corazón. Porque a pesar de que él creía que él cumplía todos los mandamientos, no los cumplía. Estaba pecando. Señor, él estaba engañado a pensar que era un hombre recto que cumplía la ley. Y el Señor en su amor, el Señor lo mira con amor, con misericordia, y entonces lo lleva a complementarle la enseñanza diciéndole, si quieres ser perfecto, o sea, si quieres ser santo, para poder entrar al reino de los cielos tú tienes que ser santo. Porque en el reino de los cielos nada contaminado con pecado entrará. Porque el cielo es santo, Dios es santo, su ley es santa, su iglesia es santa, su día es santo. Todo el Señor es santo. No podemos jugar con la santidad de Dios. No podemos tocar la santidad de Dios. No te atrevas a tocar la santidad de Dios. El Señor le dice, si quieres ser perfecto, te falta una sola cosita. Una sola cosa te falta, no más. Y lo lleva a dos acciones. La primera le dice, esa sola cosita que te falta es, anda, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Bueno, como tú me estás diciendo que eres bella persona, que amas a tu prójimo, mira, todos los prójimos tuyos aguantando hambre, todos los prójimos tuyos sin semilla para sembrar, todos los prójimos tuyos enfermos, todos los prójimos tuyos sin ropa. Pues ama a tu prójimo, vende todas esas riquezas que tienes y dásela a los pobres. Y de esta manera demostrarás que tú verdaderamente amas a tu prójimo. Pero le da una segunda dirección. Esto no basta. Todavía le falta algo. ¿Quieres cumplir la ley perfectamente? Haz eso. Pero también tienes que hacer lo otro. Luego, sígueme. Luego ven y sígueme. El asunto no era mucho. Haz cosas, no era hacer cosas, era seguir al Señor Jesús. El Señor Jesús le pone a prueba que el cumplimiento de la ley del joven era nulo. Era como si le dijera, si crees ser un cumplidor perfecto de la ley, debes amar a tu prójimo y desprenderte de todas tus posiciones y dárselas a ellos que están en necesidad. Y de esta manera amarás al prójimo y tendrás tesoro en el cielo. Pero también debes amar a Dios. ¿Cómo? Ven y sígueme. ¿Qué sucedió? Versículo 22. Cuando oyó esto, el joven se desanimó. Se le cayó el carriel en puro paisa. Así es la cosa. Así es la cosa. Y entonces se fue muy triste. Se entristeció su corazón porque él tenía muchas riquezas. ¿Qué sucedió? La demanda del cumplimiento de la ley no es la letra de la ley. No es, guardarás santo el día del Señor. Sí, yo voy a la iglesia, voy al culto y escucho el regaño del pastor. Yo soy noble y humilde y voy a la iglesia y saludo a los hermanos y llevo empanaditas y ayudo a servir el cafecito. Soy una buena persona. No se trata de eso. Esa es la ley, esa es la palabra de la ley, la sentencia de la ley. Y voy y doy estrictamente mis diezmos y anoto y yo soy un duro en la palabra y estudio. No, esa es la letra de la ley. El Señor estaba demandando el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es el amor.
Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un asunto de amor. Si tú vienes aquí a cumplir la ley estricta, la letra de la ley te fregaste, debes tener el espíritu de la ley, que es el amor. No vienes aquí a cumplir con el culto, vienes aquí a amar, a adorar al Señor, a contemplar en su gloria y a recibir de su gloria. Como orábamos esta mañana, a esperar en su gloria, a tener esa fe sabiendo que Él está en medio de nosotros, ¿o no? Entonces el Señor le está dando el espíritu de la ley. Amarás a Dios siguiéndolo, al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el hombre se puso triste? Porque el hombre no puede servir a dos señores, como lo dice la palabra en Mateo 6. No puede servir a dos señores. El Señor, aquel hombre pensaba que sus buenas obras lo iban a llevar al cielo. Muchos son los religiosos que piensan que las buenas obras los van a salvar, pero no examinan su corazón ante el Señor Jesucristo y las justas demandas de su santa ley. Les obedecen en la carne y no en el amor. Aquel joven, a pesar de esos esfuerzos, no había cumplido la ley del amor. Su cumplimiento era imperfecto. Por ello necesitaba lo perfecto. Y el Señor le dice, le instruye acerca de lo que es perfecto. ¿Qué es lo perfecto? El amor de Cristo, el Evangelio. ¿Qué es lo perfecto? ¿Quién cumplió perfectamente la ley? Cristo el Señor. Nadie puede entrar al cielo sin el cumplimiento perfecto de la ley. Y ningún hombre, ni siquiera este joven, tan dedicado al cumplimiento de la ley, lo lograría. Por eso él necesitaba venir con Cristo. Por eso el Señor le muestra, y quizá lo más importante de todo el texto es: ven y sígueme. Esta y otra frase que viene después: ven y sígueme. Esa era lo más importante de la instrucción. Y eso es lo que te debe quedar hoy. ¿Quieres ser perfecto delante de Dios? Por ti mismo no puedes. Aunque seas muy bella persona, aunque cumplas todos los preceptos, nunca serás perfecto ante Dios. Hay uno solo que es perfecto. Por eso le dijo desde el principio, lo dijo de boca para afuera, pero no lo dijo de lo más interno de su corazón. Maestro bueno. ¿Quién es el único maestro bueno? Jesucristo el Señor. Él es el único que nos abre la entrada al cielo. Aquel hombre no había cumplido la ley del amor de Dios. Por eso él necesitaba el evangelio del amor de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio del amor de Cristo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y el joven se desanimó y se fue triste, porque para él no iba a ser fácil abandonar su riqueza y su estilo de vida. No era capaz de negarse a sí mismo. Para él quizás era más fácil obedecer los reglamentos externos de la religión que obedecer a Dios. Y debemos establecer el religión. Al llegar a este punto nos surge la pregunta, o debes estarte preguntando: ¿realmente este joven sí anhelaba la vida eterna? ¿Realmente él sí quería satisfacer esa necesidad espiritual, o él quería solamente oír algo que le complaciera? Este hombre anhelaba de todo su corazón la vida eterna. La respuesta es no. No anhelaba la vida eterna. Él quería oír algo que le paliara, que como una aspirina para un cáncer, le quita el dolor por un momento, pero sigue con el cáncer. La vida eterna es espiritual. La vida eterna es santa. La vida eterna es celestial. Y quien la ama busca estos tesoros: lo espiritual, lo celestial y lo eterno. Y abandona los anclajes de este mundo. Pero este joven rechazó los grandes tesoros de la vida eterna, porque consideró que sus riquezas materiales valían más que la gloria de Dios. Y muchos que están en la iglesia están en esta condición.
Y muchos que están en la iglesia vienen domingo a domingo, se sientan y escuchan el sermón. Y no estoy diciendo solamente de aquí, quizás de aquí lo menos. Pero salen y no encuentran paz en su corazón porque no han recibido la respuesta a la pregunta existencial. Qué tremendo. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Por eso ninguno puede amar a Dios y a las riquezas de este mundo. Para amar a Dios necesitas desanclarte de este mundo. Pero si te anclas a este mundo no puedes amar a Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan confusa! Al fin, ¿qué, hermano? ¿El evangelio o la ley? Los dos puntos. Porque el evangelio cumplió la ley. La ley sin el evangelio no te da entrada. Y el evangelio sin el cumplimiento de la ley es falsedad. Porque el evangelio siempre te llevará a cumplir la ley. No te engañes. Esto confundió a los discípulos también. Ustedes se imaginan allá Pedro pensando, uy, entonces, ¿cómo será el asunto? Y el Señor, que conocía el corazón de sus discípulos, necesita explicarles. Por eso vamos al tercer punto. La explicación a los discípulos sobre la entrada en el reino. Versículo 23. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Te aseguro que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron desconcertados y decían, en ese caso, entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Quiénes serán los salvados? Y el Señor Jesús le responde lo más hermoso. Para los hombres, esto es imposible. Mirándolo fijamente de ti, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para los discípulos fue impactante la situación. Aquel joven parecía un buen candidato para ser salvado, pero se fue triste, frustrado, y esto les generó dudas. ¿Cómo disipar esas dudas? ¿Qué era lo que al fin y al cabo ellos estaban siguiendo? Entonces el Señor Jesús procede a explicarles la realidad de la entrada en el reino de Dios. Para la cultura y la religión judía, el ser rico significaba tener el amor de Dios, el favor de Dios, ser bendecido de Dios. Y por eso los fariseos procuraban tener ganancias, aunque fueran deshonestas, aunque robaran a los pobres. Pero no solamente querían ser ricos, buscaban las riquezas mundanales, sino que también despreciaban a los pobres, que los consideraban rechazados de Dios. Pero el maestro era diferente. Por eso lo rechazaban los judíos. El maestro era diferente. El maestro enseñaba sobre la pobreza. Ahora el maestro les está diciendo que esos ricos difícilmente entrarán en el reino. La enseñanza del Señor Jesús contradecía permanentemente a la de los fariseos y maestros de la ley. En el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Los fariseos decían, bienaventurados los ricos. Jesús dijo, no. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la parábola del rico y Lázaro, ¿quién fue el que salió favorecido? El pobre. Lázaro. ¿Para dónde se fue el rico? Para el fuego del infierno. Favorecido era el pobre. El Señor Jesús andaba entre los pobres, enseñaba a los pobres, le daba alimento a los pobres, multiplicaba los panes y los peces para los pobres. ¡Qué maestro tan raro! Entonces los pobres, por su naturaleza de pobres, van a entrar en el reino de los cielos. De ninguna manera, esa no es la enseñanza. El Señor no está enseñando que por ser pobres van a entrar en el reino, o que por ser ricos no lo van a recibir. Para el rico es difícil entrar en el reino de Dios, porque toda su confianza y su vida se centra en sus riquezas materiales y las convierten en un Dios. Pero cuando sus riquezas son sometidas bajo el reino de Dios,
como un siervo para la gloria de Dios y para la extensión del reino, esto quiere decir que el reino ha reconocido que el Señor es su único Dios, que Él es solamente un administrador de riquezas para extender el reino de Dios. Entonces sus riquezas, téngalas o no las tenga, no va a ser impedimento nunca. No va a trabajar para las riquezas, va a trabajar para el Dios de los cielos y de la tierra y para su reino. Entonces, cuando vemos a un rico que ha entregado su riqueza, vemos a un rico que ha recibido la gracia de Dios para depender de la gloria de Dios y no de las riquezas que le han sido dadas en su administración. Ahora, para confirmar su enseñanza, el Señor les da una hipérbole, una extremada exageración que ilustra la situación de los ricos frente al reino de Dios. ¿Ustedes se imaginan un camello entrando por el ojo de una aguja? No, un camello gigante, la alzada es casi de 2,5 o 3 metros, sus jorobas, su joroba, porque el camello tiene una joroba, el dromedario tiene 2, pues su joroba, y aparte de su joroba la carga, ¿no? Porque los camellos son animales de carga, les ponen una carga grandísima, fardos completos. Ahora imagínate ese camello caminando y entrar por la puerta, por una aguja, por el ojo de una aguja. ¡Imposible! No puede ser así. ¿A qué se refería el Señor con esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor dice, por ejemplo, Mateo 7, 13 y 14, la enseñanza de entrar por la puerta estrecha y caminar el camino angosto? Y que buscar esa puerta estrecha, y para entrar por esa puerta estrecha se deben agachar, se deben humillar, se deben enflaquecer espiritualmente, pues si no ahorita me dicen, el pastor no va a entrar. Entonces, humillarse hasta lo sumo para poder entrar. Ustedes pueden ver en el ojo de la aguja a la puerta estrecha, y en el camello con su fardo de carga ves al rico con su pesada carga de riqueza. ¿Qué tiene que hacer el rico para entrar por la puerta estrecha? Soltar su carga y soltar la humillación y soltar el orgullo que le produce su carga de dinero, de riqueza, y humillarse hasta lo sumo para poder entrar por la puerta estrecha. ¿Y cómo va a meter por debajo su mano para traer las riquezas y de esta manera comenzar a caminar el camino angosto? Imposible. Esto no quiere decir que el rico tiene que botar toda su riqueza, no. El rico tiene que humillar toda su riqueza al gobierno de Cristo. Amén. Pero el pobre también tiene que humillar su pobreza. ¿Saben? Hay pobres que son más orgullosos que el mismo diablo. Creen que porque son pobres son merecedores de todos. Y ahí vemos tantas cosas que estamos viendo hoy en día, que mejor no me refiero, para que no se llene la iglesia. Entonces, entrar por la puerta estrecha es imposible, tanto para el rico como para el pobre. Ahora el Señor dice, versículo 25 y 26, al oír esto los discípulos se quedaron desconcertados y decían, entonces ¿quién se salvará? El Señor le dice, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Según los fariseos, el pobre no puede entrar en el reino porque no cuenta con el favor de Dios. Y según Jesús, un rico tampoco puede entrar porque el apego a su riqueza se le impide. ¿Quién entrará? Y aquí viene la respuesta más importante del relato. La respuesta es que el hombre rico, por poner su mirada y su confianza en las riquezas, no alcanzó a escuchar. Ese es el problema de irse temprano, de no escuchar todo el sermón. Se pierde de lo mejor. ¿Ah? ¿Por qué te vas? Bueno, nadie está saliendo ahora. Pero hay lugares en donde, ay, las 12 tengo que irme ya. No puedo soportar más esta palabra. El Señor Jesús tenía lo mejor para el final. Y el pobre hombre se fue seguramente con las manos en el bolsillo, cabizbajo y triste, porque no oyó el final. ¿Qué dice el final? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No es por ser rico o por ser pobre que se gana el reino.
Ni por ser bueno ni por pecar menos se obtiene la salvación. La salvación es imposible para el hombre. Escúchalo bien, la salvación es imposible para el hombre, porque de ninguna manera ningún hombre podrá no pecar por sí mismo. Y el pecado le impide la salvación al hombre. Pero la gracia de Dios consiste en que aquello que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Y cómo es posible? Mediante Jesucristo el Redentor. Y esta es la centralidad de la teología de la salvación. Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores. Aquellos que por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos da a reconocer nuestros pecados y nos humillamos, seamos pobres o seamos ricos, nos humillamos para entrar por la puerta estrecha. No es por ser rico, no es por ser pobre, no es por ser bueno, no es por ser malo, no es por pecar menos, no es por ser un buen hijo, un buen esposo, un buen ciudadano, no. Es, aunque hagas todo, para ti es imposible entrar en el reino. Pero lo que es imposible para ti es posible para Dios. Solo Dios puede hacer posible tu salvación. Solo Jesucristo puede ser tu redentor. Y esta es la teología de la redención. Esta es la teología que vamos a estudiar Dios mediante de hoy en 8 días. Basados en este mismo texto, la iglesia casi pocas veces somos tan dogmáticos o tan doctrinales, pero de hoy en 8 días vamos a estudiar a la luz de este texto la doctrina de la salvación de una manera sencilla, como la explicó el Señor Jesús. Amén. Y vamos a ver cómo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y aquí quiero hacerte un llamado a ti, que no has tenido la gracia salvífica, que no has creído en Cristo para salvación. A ti que has escuchado este sermón y te das cuenta que en tu corazón hay una gran inquietud espiritual y te preguntas, te formulas esas 3 preguntas, que entre otras cosas, cuando yo me las formulaba y estaba inquieto, hasta suicidarme quise, porque no sabía qué sería de mi vida, ni para dónde iba. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Si tú no respondes ciertísimamente a estas preguntas, quiero decirte algo: tu vida va para el infierno. Tu vida es un infierno. No solamente es un infierno, tu vida va para el infierno. O sea, serás muerto eterno. Si hoy no puedes responder estas 3 preguntas, el Señor Jesucristo te las ha respondido. El joven de quien hoy nos ha hablado el Señor vino a él con esa inquietud. Él necesitaba conocer la razón de su existencia y de su destino, y el Señor Jesús le dio la clara respuesta. Pero el joven la rechazó porque tenía un apego muy fuerte al mundo y a las riquezas mundanas. Que no te pase hoy. Corre a Cristo, clama a Cristo por tu salvación, pide a Cristo, porque Él es el único que puede salvarte. Lo que para ti es imposible porque no puedes cumplir la ley perfectamente, Dios sí lo pudo hacer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra de Dios nos ha revelado hoy que la razón de nuestra existencia, hoy nos ha dado respuesta a la razón de nuestra existencia. Somos creación de Dios, para la gloria de Dios y destinados a una existencia eterna. Pero ¿cómo entrar en la vida eterna? El Señor Jesús nos ha sido claro. Dios es perfecto, nos da una ley perfecta para vivir una vida perfecta, y todo hombre debe cumplir la ley perfectamente. Pero así como el hombre que se acercó a Jesús, que era piadoso y procuraba cumplir la ley, no la pudo pagar, no la pudo cumplir, entonces él demostró que no era perfecto, que le faltaba algo, y que como hombre no podía cumplir la ley. Pero el Señor también le da la instrucción para entrar en el reino. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hoy, corre a Cristo. Solamente Cristo te puede redimir. Y para ti, amado hermano, que llevas quizás hasta 16 años asistiendo a esta iglesia,
¿Estás seguro de tu salvación por gracia o solamente es un conocimiento temático, un conocimiento textual, un conocimiento intelectual? Cuando estamos frente a la palabra de Dios, la palabra nos demanda un examen. Examínate. Comenzamos.